hay distintas ecuaciones matriciales. No es lo mismo encontrarse con la ecuación x más a igual a b que con la ecuación x más 2x igual a o la ecuación a por x igual a b. Pero estamos hablando de ecuación, ¿sí? Entonces tiene que definirse una ecuación. Supongamos que conocemos las matrices A y B. Esta matriz X es una matriz incógnita. Esa matriz sí es la que habría que despejar, pero entonces tenemos que valernos por propiedades de la igualdad de matrices. Cuando nosotros hablamos de igualdad de matrices, estamos hablando de matrices que tienen igual orden y a su vez son iguales elemento a elemento. Ese es el significado que tiene este igual que aparece en una ecuación matricial. Tenemos que remitirnos entonces a la igualdad de la matriz suma esta con esta otra matriz. Vamos a centrarnos en 1. En una de estas ecuaciones, si nosotros decimos que x más a es igual a b, ¿sí? Vamos a tener que pensar en una propiedad que nos dice que cuando la matriz A es igual a la matriz B, entonces la matriz A más una matriz B va a ser igual a la matriz B más esta misma matriz C. No tenemos que olvidar que para poder sumar matrices tienen que tener el mismo orden, ¿sí? Entonces, si la matriz A es igual a la matriz B, tienen ambas el mismo orden y son iguales elemento a elemento. Si le sumo a ambas una matriz C, quiere decir que también tiene el mismo orden. Y cuando sumo a ambas C, sumo elemento a elemento. Y después de sumarle a todos los elementos de A, los homólogos de C, y a todos los elementos de B, los homólogos de C, logro matrices que también son iguales elemento a elemento, que son iguales en orden, ya tenemos la certeza de antes. Entonces, ¿qué ocurre si fundamentándonos en esta propiedad de igualdad de matrices, sumamos la matriz opuesta de A, que sabemos que existe para toda matriz A? Sabemos que tiene el mismo orden que A y sabemos que los elementos de A, homólogos con los de la opuesta de A, son opuestos o simétricos entre ellos. Entonces, de este lado nos quedaría x más a más la opuesta de a igual a b más la opuesta de a. Bien, entonces acá lo que sabemos es que para toda matriz A existe la opuesta de A, que podemos decir que es el número menos 1 que multiplica a la matriz A. Bien, ahora, ¿qué sabemos? Que cuando a una matriz le sumamos la opuesta, esto lo vamos a terminar, se verifican además que A más la opuesta de A suman la matriz nula. ¿Sí? Bueno, entonces, acá tendríamos que sumarle a X la matriz nula. Y de este lado obtendríamos B menos A. Cuando sumamos la nula es elemento neutro. ¿Sí? La matriz nula
Entonces, de esta manera, para esta ecuación, lo que hicimos fue lograr despejar x, porque entonces x más la nula es x, y entonces, de esta manera, decimos que nuestra matriz variable o incógnita es b menos a. Y así despejamos un tipo de ecuación. En esto que estamos teniendo en cuenta, que encontramos una matriz b menos a. Pero vean todo lo que fuimos diciendo antes. Sumamos matrices, restamos matrices. Todas estas cosas son posibles con cuestiones de orden, ¿sí? Entonces, esta ecuación no hubiese sido resoluble si el orden de x no hubiese sido igual al orden de a y no hubiese sido igual al orden de b. Entonces, pudimos resolver la ecuación, pues el orden de a es igual al orden de b es igual al orden de x. ¿Sí? Y esto es algo muy importante, porque según estos órdenes es que voy a tener una ecuación o directamente ni una ecuación voy a tener definida. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a la siguiente ecuación. Otra cuestión que se nos puede presentar cuando resolvamos ecuaciones matriciales. Entonces, el orden de x y el orden de 2 por x son iguales, ¿sí? Porque cuando multiplicamos a una matriz por un número, la matriz producto no cambia el orden, ¿sí? Es igual al orden de la matriz factor. Ahí no hay inconveniente. Entonces, lo que tiene que ocurrir ahora es que el orden de x sea igual al orden de a. ¿Bien? Entonces, teniendo en cuenta que esto ocurre, que el orden de x es igual al orden de a, entonces tenemos una ecuación matricial y la cuestión es que ahora tenemos que sumar x más 2x. Si nosotros sacamos factor común x, a 1 le sumamos 2, ¿sí? Entonces son 3x. Ahí no tendría que haber dificultad, ¿bien? Entonces, una matriz x más 2 veces la matriz x son 3x, ¿sí? Entonces, 3x es igual a. La cuestión ahora es que cuando nosotros tenemos una matriz A igual a una matriz B, si las multiplicamos por el mismo número, no cambia la igualdad. Entonces, ahora, esto implica que K por A es igual a K por B. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa si multiplicamos por 1/3 de los dos lados? Entonces, que es el equivalente a pasar el 3 dividiendo. Pero si pasan el 3 dividiendo, no olviden que están dividiendo por un número, porque no definimos división entre matrices. Entonces, multiplicamos por 1/3 de los dos lados, y 1/3 por 3 es igual a 1, ¿sí? Porque son inversos. Entonces, por definición de elemento inverso, 1/3 por 3 es igual a 1. De esta manera, lo que nosotros estamos pudiendo resolver es la ecuación. Resolver una ecuación es encontrar el conjunto solución. En este caso, el conjunto solución va a tener una única matriz. Entonces, esto es 1/3 por A. Podemos decir entonces que el conjunto solución es
es igual a un tercio por A. Ahora, ¿son las únicas ecuaciones matriciales con las que nos podemos encontrar? No, hay ecuaciones matriciales que pueden tener una dificultad distinta. Esto es, supongamos que tenemos que despejar x en la ecuación a por x igual a b. ¿Sí? En este caso, nosotros vamos a tener que utilizar una matriz, ¿sí?, que no siempre existe. Entonces, el orden de A y el orden de X tienen que permitir multiplicación de matrices. ¿Bien? Para resolver la tercera ecuación, el orden de A y el orden de X tienen que permitir multiplicación entre matrices. ¿Sí? Entonces podemos decir que el orden de A sea igual a m por n y el orden de x sea igual a n por p. Ahora, para poder despejar nosotros no podemos pasar la matriz A dividiendo. Entonces, A, lo que vamos a necesitar de ella es que sea matriz inversible. La ecuación necesita que A sea matriz inversible para poder despejar. ¿Sí? Entonces, de esta manera, derivamos en que el orden de A sea igual a n por n, para poder multiplicarla con x y para que pueda tener más chances de tener inversa. No quiere decir que siempre la tenga. Entonces, la ecuación tendrá solución si A es matriz inversible. Entonces, suponiendo de que hay inversa, tenemos que resolver la ecuación A por X igual a B. ¿Sí? Como nosotros pedimos que sea inversible, entonces voy a encontrar A a la menos 1 que me va a permitir multiplicar. Y ahora tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Si premultiplico por la inversa de A de un lado, premultiplico por la inversa de A también del otro lado, porque la multiplicación de matrices no conmuta. Entonces, de esta manera, la inversa de A por A es la identidad. Y A a la menos 1 por B es A a la menos 1 por B. Bien. La identidad es el elemento neutro de la multiplicación. Entonces, cuando multiplicamos a la matriz identidad por la matriz X, el resultado es la matriz X. Y de esta manera, nosotros despejamos X y decimos que al conjunto solución va esa matriz que encontramos. Siempre, cuando ustedes resuelven este tipo de ejercicios, hay fundamentos en propiedades. Siempre, en definiciones,
en cuestiones, por ejemplo, la que nosotros utilizamos acá, la propiedad que nosotros utilizamos acá, es la siguiente, que dice que si A es igual a B, entonces A por C es igual a B por C, ahí posmultipliqué por una C, y C por A es igual a C por B, ahí premultipliqué. O premultiplico o posmultiplico, y esto en vez de ser una C, podría ser una D, ¿sí? Otra matriz, porque puedo posmultiplicar por una matriz por la que no pueda premultiplicar por el orden, ¿sí? Entonces, todas estas cositas así son las que fundamentan por qué podemos resolver ecuaciones. Y nunca, nunca olviden que en las ecuaciones matriciales las cuestiones del orden son muy relevantes. Espero que les guste, que lo disfruten, que les sea útil y que sigan estudiando mucho, 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 mucho. Nos vemos. Chao, hasta luego.